Cuando estaba en la preparatoria, trabajaba para la ciudad en una de las bibliotecas públicas. Éramos varios estudiantes de preparatoria que íbamos los martes y jueves, ya que la biblioteca cerraba más tarde esos días, así que cenábamos ahí esas noches. Una de esas noches, mi amiga trajo su tabla Ouija al trabajo. Éramos 4 adolescentes, 3 de nosotros participamos. Steven se acobardó, pero se quedó a mirar. Con bastante rapidez, pudimos establecer una conexión con un espíritu. Nos dijo su nombre y le hicimos varias preguntas sobre si era un demonio o un fantasma. Nos dijo que había muerto en un accidente automovilístico y nos dio algunos detalles sobre su vida, como que jugaba baloncesto en la preparatoria, cómo murió, etc. Dejamos de jugar cuando terminó nuestra hora de almuerzo. Una de las señoras que trabajaba en el mostrador de circulación nos preguntó sobre nuestra comida. Le dije que estábamos jugando con la Ouija y le conté sobre el espíritu con el que estábamos hablando. Mencioné el nombre, aunque no lo recuerdo ahora, esto fue hace casi 30 años, y Abby se puso pálida. Comenzó a temblar y a sudar. Resulta que ella creció con el espíritu y fue a la preparatoria con ella. Se suponía que debía estar en el auto la noche en que el espíritu murió. Había 4 chicas en un auto, 3 fueron decapitadas, la otra fue expulsada del auto y murió al costado de la carretera. Trabajando en la biblioteca, decidí investigar un poco en microfichas. Encontré el artículo del periódico sobre el accidente, lo que cimentó mi creencia de que habíamos hecho una conexión. ¿Podrían mis compañeros de trabajo haber estado jugando conmigo? Sí, sin embargo, no lo creo, debido a la reacción de Abby, me pareció genuina. No he tocado una Ouija desde entonces. Fue hace un par de años, una noche como cualquier otra, o eso creíamos. La brisa era suave y la luna se escondía tímida entre las nubes, casi como si se ocultara instintivamente de lo que estaba por venir. Éramos 4 sentados en la habitación con poca luz de mi dormitorio universitario, rodeados de libros de texto y envases de comida para llevar. Un entorno normal que estaba a punto de presenciar algo completamente anormal. Cabe aclarar que todos éramos escépticos. La tabla Ouija, una cosa vieja y polvorienta perteneciente a la abuela de Sara, solo iba a ser una broma, un descanso de la presión implacable de los exámenes parciales. Sin embargo, en cuanto se apagaron las luces, un escalofrío inquietante se apoderó de la habitación, un frío que ninguna risa podía disipar. ¿Quién quiere empezar primero?, preguntó Max, el destello de duda en sus ojos traicionando su tono indiferente. Yo lo haré, dije, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. Mis dedos se posaron sobre la planchette junto a los de Sara, ambos esperando a medias que se moviera por sí sola, aunque se quedó obedientemente quieta. «¿Hay alguien aquí con nosotros?», susurró Sara. No hubo respuesta. «Vamos, espíritu, no seas tímido», bromeó Max, el humo de su cigarrillo desvaneciéndose mientras los minutos pasaban en silencio. Finalmente, la planchette se movió, una pulgada lenta y deliberada hacia el sí. Los ojos de Sara se encontraron con los míos, abiertos de par en par con una mezcla de emoción y miedo. Tal vez solo la estaba moviendo ella para darle efecto, pensé, pero entonces, ¿por qué mis propias manos se sentían como si estuvieran siendo guiadas por una fuerza invisible? ¿Quién eres?, le pregunté al vacío que parecía presionarnos. La planchette comenzó a deletrear David. «Eres un buen espíritu», la voz de Sara tembló. La planchette no se movió ni un segundo y luego, lentamente, se dirigió hacia el no. La risa que brotó de mi pecho sonó hueca incluso para mis propios oídos. «Esto debe ser una especie de broma, ¿verdad?», dije cuando la temperatura de la habitación bajó. Culpábamos a la ventana con corrientes de aire cuando la llama de las velas parpadeaba, lo llamábamos coincidencia, pero cuando un susurro lejano pareció hacer eco en las esquinas de la habitación,
incluso el escepticismo de Max vaciló. Un susurro que parecía decir, váyanse. Si de verdad estás aquí, danos una señal, dije medio desesperado por algo que pudiera atribuir a mi imaginación. Fue entonces cuando sucedió. Un fuerte golpe desde el pasillo afuera. La puerta de la habitación se cerró de golpe. Debe ser el viento, gritó mi mente, pero como, las ventanas estaban cerradas. La planchette se movía de nuevo, con más fuerza esta vez, como si lo que se comunicara con nosotros se estuviera impacientando. Márchense, deletreó otra vez. El pánico se apoderaba de nosotros, nuestras respiraciones salían en bocanadas invisibles a pesar de ser finales del verano. Queríamos parar, despedirnos en la tabla y terminar la sesión, pero la mano de Sara parecía pegada a la planchette. Es solo un juego, ¿verdad, Jack?, murmuró, aunque sonaba más como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo que a cualquiera de nosotros. De repente, el rostro de Sara se contorsionó en un grito silencioso, sus ojos se pusieron en blanco y la planchette se deslizó por el tablero bajo sus dedos, deletreando un mensaje ominoso, no. En un instante estábamos de pie, tratando de despegar los dedos de Sara de la planchette, que ahora parecía fusionada con el tablero. La voz de Sara, cuando llegó, no sonaba como la suya propia, era más grave, más enojada. No te puedes ir, gruñó y ninguno de nosotros creyó por un segundo que fuera Sara hablando. Nos tomó a los tres alejarla, la planchette de repente soltó su agarre y cayó al suelo con un ruido sordo. Sara parpadeó, la confusión inundó su rostro mientras volvía en sí. Tenemos que cerrar la sesión correctamente, insistí, no queriendo pensar en dejarla abierta para invitar a cualquier otra cosa a nuestro espacio. Con manos temblorosas, movimos la planchette hasta Dios, conteniendo la respiración hasta que llegó a la marca. Solo entonces Sara se derrumbó como si lo que la hubiera mantenido en pie se hubiera desvanecido de repente. No dormimos esa noche, ni siquiera lo intentamos. Repasamos cada momento, tratando de encontrar explicaciones lógicas para lo que había sucedido, pero ni siquiera podíamos convencernos a nosotros mismos. Cuando salió el sol a la mañana siguiente, no trajo consuelo ni tranquilidad. Habíamos tocado algo más allá de nuestra comprensión, y el miedo a invocarlo de nuevo mantenía nuestro escepticismo firmemente a raya. La tabla Ouija fue incinerada esa mañana, reducida a cenizas en un intento desesperado por cortar cualquier conexión que hubiéramos establecido sin darnos cuenta. Pero incluso mientras observábamos las cenizas humeantes, no podíamos deshacernos de la sensación de que lo que había sucedido esa noche perduraría. Una marca invisible grabada profundamente en nuestro interior. Nuestra amistad sobrevivió de alguna manera, pero ahora hablamos menos del estrés de la universidad y más del escalofrío susurrante que sentimos cuando el mundo se aquieta. Hay preguntas que ya no nos atrevemos a hacer, porque algunas respuestas, es mejor dejarlas sin resolver. El verano pasado, 4 de nosotros, impulsados por el aburrimiento y un toque de estupidez adolescente, desempolvamos una vieja tabla Ouija que encontramos en el ático de un amigo. Esperábamos unas cuantas emociones baratas, algunos sustos de los que reírnos después. Bueno, las cosas no salieron exactamente como planeamos. Comenzamos escépticos, lanzando preguntas y esperando en secreto que nada sucediera. Pero la cosa se intensificó rápidamente. La planchette se movía con mente propia, deletreando Remy cuando preguntamos por un nombre. Ojalá pudiera decirte que solo nos estábamos tomando el pelo, pero el miedo en los ojos de todos decía lo contrario. Aquí es donde metimos la pata a lo grande, no cerramos la sesión. Ni siquiera pensamos en ello hasta que fue demasiado tarde. Simplemente salimos corriendo cuando apareció una sombra espeluznante, y desde entonces hemos estado en una espiral descendente. La peor parte es que una de nuestro grupo, llamémosla
ha estado experimentando cosas bastante aterradoras. Ruidos inexplicables, sombras acechando en su visión periférica, e incluso una figura vagamente humana apareciendo en fotos con ella, simplemente acechando en el fondo. Es perturbador y nos está asustando muchísimo. Está fuera de nuestro alcance. ¿Deberíamos volver al ático e intentar despedirnos correctamente? ¿Intentamos encontrar un medium profesional o algo así que pueda limpiar o no sé, hacer algo para ayudarnos? ¿Existen siquiera mediums genuinos? Lo que sea que esté pasando, no es ella misma. Está constantemente nerviosa, sobresaltándose ante sombras que se vuelven cada vez más físicas con cada día que pasa. Es como si este Remy la estuviera atormentando, pero ¿por qué? ¿Qué quiere? Espero que algunos de ustedes tengan más experiencia con estas cosas que un grupo de adolescentes asustados. Estamos realmente desesperados y cualquier consejo nos ayudaría más de lo que pueden imaginar. Necesitamos averiguar cómo arreglar esto. ¿Cómo se deshace un error de Ouija? Va a estar bien. Por favor, si tienen alguna idea o consejo, somos todo oídos. Cometimos un error y solo queremos enmendarlo. Gracias por escuchar. Un día, a mi pareja se le ocurrió la idea de comprar una tabla Ouija y usarla con unos amigos. No diría que éramos completamente escépticos, pero no creo que ninguno de nosotros esperara que sucediera algo realmente extraño. Buscamos en internet cómo usarla de forma segura y planeamos qué tipo de preguntas deberíamos hacer. Realmente no queríamos usarla en casa, así que reunimos a un par de amigos y condujimos a un parque estatal a cierta distancia. Empezamos a subir por la ruta de senderismo y encontramos un buen sitio para colocar la tabla. Empezamos a preguntar si había algún espíritu que quisiera comunicarse, etc. La planchette se movía con facilidad, es una sensación realmente extraña y poderosa cuando se desliza por el tablero. La planchette que venía con ella era un trozo grueso de plástico y había bastante fricción al intentar moverla intencionadamente en el tablero. Nos quedamos un poco atónitos de que la maldita cosa funcionara. Le preguntamos al espíritu si era un buen espíritu, por supuesto la planchette se movió hacia el no. Luego preguntamos si quería hacernos daño, la planchette se movió hacia el sí. Mi pareja preguntó cómo lo haría, la tabla empezó a deletrear motor. Vimos a un grupo de excursionistas que se acercaban en nuestra dirección y guardamos la tabla descuidadamente sin despedirnos correctamente. Bajamos caminando a otra zona aislada y decidimos volver a intentarlo. Esta vez entramos en contacto con un espíritu que afirma ser un niño de 6 años que murió en algún momento del siglo XIX. Al principio parecía agradable hasta que le dijo a nuestro amigo que quería que muriera para tener alguien con quien jugar. Decidimos hacerle a la tabla preguntas que solo nosotros sabríamos responder. Cada persona quitaba sus manos de la planchette para estar seguros. La tabla acertó todas las malditas preguntas y fue entonces cuando empecé a sentirme un poco inquieto. Sinceramente, no lo podía creer. La tabla entonces procedió a deletrear mi nombre. No estaba muy seguro de por qué. Poco después empezó a llover, así que le dijimos a la tabla que teníamos que irnos y le pedimos que nos ayudara a bajar la planchette hasta el adiós. Empezamos a caminar de vuelta a mi coche cuando me di cuenta de que había una mujer sentada en un todoterreno al lado del mío observándonos. Su mirada nunca se apartó y me dio mala espina. Todos nos subimos a mi coche, intenté arrancarlo y el motor no giró. Era casi como si la batería estuviera muerta, pero los accesorios seguían funcionando. Empecé a preocuparme. No hacía mucho tiempo que tenía el coche y nunca me había dado problemas. Parecía una casualidad demasiado grande. Miré a la mujer, bajé la ventanilla y le pregunté si tenía cables de puente.
Buscó detrás de ella y los sacó como si los tuviera preparados. Salimos del coche y los conectamos, cuando el teléfono del amigo de mi pareja sonó con un número que no conocía. Lo cogió y era alguien que solo preguntaba si estábamos bien. Lo achacó a que el número lo había tenido antes un traficante de drogas, así que recibía muchas llamadas desconocidas. Extraño. Empezamos a hablar con la mujer y le agradecimos que nos dejara usar los cables de puente. Resulta que se llama igual que yo, el nombre que la tabla había escrito antes. Quizás fuera una advertencia. Nos dijo que trabajaba como técnica de ultrasonidos en un hospital local y que tenía cáncer y niños pequeños. Le preguntamos qué hacía en el aparcamiento, a lo que nos explicó que estaba esperando a su camello de marihuana medicinal. La marihuana medicinal es legal en mi estado, así que yo estaba un poco perplejo, pero no pensé en nada malo. Solo estaba agradecido de que nos estuviera ayudando. Intenté arrancar el coche de nuevo y seguía sin funcionar, solo avanzó unos metros en el aparcamiento antes de apagarse. A estas alturas estaba oscureciendo y empezaba a aceptar el hecho de que tendría que llamar a una grúa. Nuestros amigos acabaron siendo recogidos y mi pareja se quedó conmigo mientras esperábamos a que llegara la grúa. Le dijimos a la mujer que podía irse ya que seguía esperando extrañamente con nosotros. Nos ofreció sentarnos en su coche mientras esperábamos porque volvía a llover. Le pregunté si podía abrir el maletero para poder sentarme en el borde, pero me dijo que el maletero no se abría. Estúpidamente, me metí en su coche con mi pareja. La mujer extraña hizo una broma acerca de desactivar los seguros para niños en la parte trasera para que no pensara que nos estaba reteniendo. Eso me molestó. Luego comenzó a decirme que tal vez debería dejar mi auto allí y se ofreció a llevarnos a casa. Lo rechacé cortésmente, entonces me dijo que tenía un amigo cuyo esposo trabajaba para VW y seguramente podría arreglar mi auto por un buen precio. Llamó a su amigo y como estábamos en el auto, pudimos escuchar débilmente la otra línea. Ella explicó el problema del auto y preguntó cuánto costaría arreglarlo. Del otro lado escuchamos a la persona preguntar si era un niño o una niña. La mujer dijo niña y el hombre del otro lado simplemente dijo, bien, no. Salimos del auto y le dijimos que la grúa debería llegar pronto y le agradecimos su ayuda. Le dimos la ouija y le dijimos que se la podía quedar porque ya no la queríamos. Todavía me pregunto qué hizo con ella. Siguió intentando que le diera mi número de teléfono y decía que me acompañaría a que su amigo me arreglara el auto. Finalmente se fue y terminé llegando tarde a casa. Le conté al tipo de la AA que habíamos estado jugando con una ouija y que luego conocimos a una mujer extraña. Me dijo que no nos hubiera recogido si lo hubiera sabido. Al día siguiente, mi pareja abrió los mensajes de texto que envió mientras esperábamos la grúa. En una conversación con su madre, el cuadro de texto tenía escrito, sí, Satanás, sí. El mensaje no se envió, pero maldita sea, él no escribió eso. Al día siguiente llamé al hospital para ver si esa mujer siquiera trabajaba allí como había afirmado. No. Me transfirieron a 2 pisos diferentes y no había ninguna técnica de ultrasonido trabajando allí con mi nombre. Todavía no sé cómo explicar lo que sucedió esa noche y estoy seguro por un demonio que nunca volveré a usar una ouija. Además, el vendedor de marihuana que la mujer decía estar esperando ni siquiera apareció, así que nunca sabré qué hacía esa noche ni cuáles eran sus intenciones. Hoy he reunido el coraje para compartir mi propia historia, una que he mantenido enterrada bajo una pila de recuerdos de rebeldía adolescente y fase gótica. Se trata de la vez que mi mejor amiga y yo, vestidas de negro y con una falsa sensación de invencibilidad, llevamos una tabla ouija a un cementerio. Fue en la secundaria, ya sabes, cuando ser gótico no era solo cuestión de moda sino abrazar toda una estética.
Mi mejor amiga y yo éramos inseparables, llamémosla Lile. Ambas sentíamos fascinación por la vida después de la muerte. La tabla Ouija, una cosa maltrecha comprada en una venta de garaje, susurraba promesas de conexiones reales con espíritus. Elegimos el cementerio porque, a donde más irían dos adolescentes autoproclamadas góticas para una auténtica experiencia de sesión espiritista. Bajo el velo de la noche, entramos sin permiso en la tierra de los muertos, instalándonos entre las antiguas tumbas que llevaban las marcas del tiempo y el abandono. Miramos a nuestro alrededor y encontramos un lugar adecuado, ubicado entre dos tumbas. Colocamos algunas velas, revisamos el área para asegurarnos de que no hubiera nadie cerca y comenzamos la sesión. Comenzamos con bastante inocencia, preguntando lo habitual, como si alguien estuviera presente, esperando a medias que no saliera nada de ello. Sin embargo, nuestras risas se apagaron cuando la planchette finalmente se estremeció bajo nuestros dedos, deslizándose con un propósito hacia el sí. ¿Cómo te llamas?, preguntó Lea a la oscuridad, con su voz temblorosa mezcla de emoción e inquietud. Lentamente, la planchette se movió, gris. El aire a nuestro alrededor comenzó a sentirse pesado y el cementerio, tan inquietantemente hermoso bajo la luz de la luna, de repente se sintió amenazador. Audaces, seguimos adelante. Gris, moriste cerca de aquí. La respuesta fue un movimiento rápido y escalofriante hacia el sí. Mirando hacia atrás, este es el momento en el que debería haberme sentido lo suficientemente inquieta como para parar, pero no lo hicimos. Esto era lo que queríamos, después de todo. Un viento frío azotó el cementerio, los árboles crujieron como si compartieran secretos con los muertos debajo de ellos, nuestras velas parpadeaban desesperadamente contra la oscuridad. Fue entonces cuando la risa de Lea rompió el silencio, pero estaba teñida de histeria. Luego, sin previo aviso, el comportamiento de Lile cambió, su mano en la planchette se puso helada, sus ojos de repente se volvieron órbitas vacías que reflejaban la luna. La ouija de repente salió volando de debajo de nuestro toque, sostenida por una fuerza invisible, y un grito desgarrador llenó la noche. Era la voz de Lile, pero sonaba como un coro de voces angustiadas. Huimos, dejando atrás la tabla y las velas, corriendo de sombras que parecían perseguirnos. No fue hasta más tarde, sanas y salvas en la habitación de Lile, que notamos los rasguños en su brazo, finos y precisos como si los hubiera hecho una aguja, que parecían formar una palabra: quédate. Las semanas que siguieron fueron un tormento de noches sin dormir. Lile se retrajo, atormentada por terrores nocturnos y una sombra que siempre parecía estar al alcance. Su atuendo gótico pasó a suéteres y jeans, como si pudiera diluir la oscuridad con colores más brillantes. Nunca se lo contamos a nadie, temiendo a la incredulidad y el ridículo. Finalmente, nuestras vidas volvieron a la normalidad, al menos a lo normal que podían ser. Los arañazos se desvanecieron en líneas pálidas, y los recuerdos en sueños inquietos. Pero aún llevo las preguntas conmigo: ¿quién es Gris? ¿Fuimos responsables del tormento de Lile al despertarla? ¿Y cuántos otros como nosotros se encuentran perseguidos por un encuentro que no pueden explicar? ¿Alguien más ha tenido alguna vez una experiencia como esta? ¿Cómo se puede hacer las paces con el pasado cuando dejó una huella tan inquietante? Esta noche fue mi primer encuentro con una tabla Ouija. Un amigo tenía una y comenzamos a jugar con ella de manera bastante despreocupada. Una vez que empezamos a tomarla en serio y apagamos las luces, fue cuando la cosa se puso realmente aterradora. Empezamos jugando 4 personas, con 2 observando. Hicimos preguntas básicas y le pedimos consejo a uno de los observadores y al dueño de la tabla sobre cómo jugar para no ser perseguidos. Finalmente, empezamos a hacer preguntas más aterradoras. ¿Fuiste asesinado? Sí, casi instantáneamente.
¿Eres un chico? Sí. ¿Quién eres? Esta tardó un tiempo. Finalmente obtuvimos el nombre, William Devon, después de incontables gritos, dejar de moverla y otras cosas. El otro observador busca a William Devon después de que un jugador se lo sugiriera. Descubrimos que William Devon es un asesino en serie que aún está vivo. Empezamos a perder la cabeza, aterrorizados. Hicimos más preguntas, pero solo obtuvimos respuestas extrañas y números que resultaron significar algo para nosotros más tarde. Entonces, alguien pregunta, ¿William te asesinó? Un rápido sí. ¿Quién eres? Janice. Nuestra amiga en su teléfono buscó si Janice era una víctima de William Devon. Efectivamente, Janice Wright estaba en la lista. Le preguntamos a la ouija si era un chico o una chica y deletreó chica. Esto nos confundió. Leímos más sobre esta persona, Janice, y descubrimos que era transgénero, y entonces nos asustamos de verdad. Todo estaba sucediendo de alguna manera. Estábamos enloqueciendo. La última cosa notable que sucedió fue cuando preguntamos quiénes eran las otras víctimas. Dijo, Mary. Una vez más, Mary era una de las víctimas. Entonces nuestro amigo con el teléfono nos pidió que le preguntáramos a la tabla en qué mes desaparecieron. Lo hicimos, y dijo octubre. Revisamos en línea y era octubre. Entonces nos asustamos tanto que nos despedimos. Fue una sesión de unos 45 minutos. Esta es mi primera interacción con una tabla ouija en general o con cualquier cosa paranormal. Solo quiero saber si esto es algo normal para las tablas ouija, que sean tan activas. Si es así, ¿alguien ha entrado en contacto con William Devon o sus víctimas? Todo comenzó en mi época de secundaria. Era joven, ingenua y tenía un interés ferviente por lo paranormal. Crecí en un hogar religioso y aún mantengo mis creencias, pero no encuentro explicación para lo que me sucedió. Empecé a experimentar con lo paranormal junto a mis amigos, pensamos que sería emocionante usar una tabla ouija. Al principio, nada parecía ocurrir, pero luego la tabla comenzó a moverse. Formulamos las típicas preguntas ingenuas, como ¿quién está ahí? O ¿hay alguien aquí? Se movía lenta y firmemente. Estaba segura de que mi amigo estaba jugando conmigo. Me asusté y tiramos la tabla, pero ahí no terminó todo. A partir de ese momento, comencé a tener pesadillas extrañas. Me despertaba constantemente a las 3 de la madrugada o no podía dormir en absoluto. Básicamente, me convertí en un zombi durante el día. En una ocasión, estando sola en casa, durante una videollamada, escuché a mi madre gritar mi nombre. Respondí, pero no obtuve respuesta. Mi amiga me recordó que estaba sola en casa. Inmediatamente revisé toda la casa y no había nadie. Sin embargo, ella también escuchó la voz, así que no había explicación. Seguí escuchando voces y golpes, y aún no podía dormir. Hubo una vez en que estaba en mi habitación haciendo la tarea y alguien me tiró del cabello con tanta fuerza que mi cabeza se echó hacia atrás. Me asusté tanto que corrí hacia mi padre y le conté lo sucedido, pero obviamente no me creyó del todo. Mi hermano también empezó a notar cosas extrañas, y ahí fue cuando la situación se volvió realmente incómoda. Estábamos en mi habitación y fui al baño. Cuando salí, su rostro estaba pálido como el mármol. Afirmó haber visto a una niña pequeña correr frente a la puerta de mi habitación. No podía haber sido yo, ya que usé el baño conectado a mi habitación. No tenemos más hermanos. En otra ocasión, estaba en otra videollamada con una amiga diferente y tenía mi teléfono frente a mí mientras entraba al baño. Mi amiga gritó,
¿Qué es eso detrás de ti? Y en ese mismo instante, las luces se apagaron. Corrí a la habitación de mi hermano, y por supuesto, nadie me creyó otra vez. Sin embargo, la cereza del pastel fue cuando estaba dormida una noche y me desperté repentinamente. Eran las 3 de la madrugada y estaba completamente paralizada por el miedo. No podía moverme. Lo único que podía ver era una figura encapuchada de negro mirándome fijamente en la esquina de mi habitación, excepto que no tenía ojos. Solo sabía que me estaba mirando. Empezó a flotar hacia mí y luego presionó todo su peso sobre mi pecho. No podía hablar ni moverme. Después de llorar en silencio por lo que pareció una eternidad, finalmente grité la palabra Jesús y huyó de la habitación por la puerta. Después de ese incidente, le conté a mi mamá todo sobre la tabla Ouija y las experiencias y finalmente me creyó. Ella podía ver lo asustada que realmente estaba y sabía que no estaba mintiendo. Inmediatamente se puso a trabajar y me bendijo a mí y a la casa. No me ha vuelto a pasar nada tan aterrador desde entonces y ya no vivo en esa casa. Hola a todos mis terroríficos amigos. Espero que hayan disfrutado de estas nuevas historias de terror. Quiero agradecerles por su apoyo, por sus likes, por sus comentarios, por compartir mis vídeos y por suscribirse al canal. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, dejar un comentario contándome qué les pareció y compartirlo con sus amigos amantes del terror. Y si aún no están suscritos al canal, les invito a hacerlo ahora mismo para que no se pierdan ninguna de las historias terroríficas que les tengo preparadas. Recuerda que el terror siempre está ahí, acechando en las sombras. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.